sobre México. Y bueno, entonces empezaron a pedirme clases de español y yo en ese momento no tenía realmente experiencia, pero me pareció algo interesante y a mí me gusta mucho aprender, así que cuando algo me parece interesante empiezo a aprenderlo y tomé un diplomado para dar clases de español y cambió mi vida completamente. Te puedo decir así al 100% que encontré mi vocación al empezar a dar clases de español. Wow, qué bueno. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas, no? Porque has viajado a Europa, entonces hay muchos idiomas que se hablan allí. Entonces, ¿aprendiste algunos cuando estaba viajando por allá? Mira, un poquito de todo. Tampoco quiero exagerar, no soy tan dotada en esto, pero me gusta siempre aprender. Entonces, aprendí un poquito de checo mientras viví en República Checa, pero es un idioma difícil. Entonces, digamos que solo aprendí lo que necesitaba para sobrevivir, las cosas básicas. Como te decía, había aprendido inglés antes y en los últimos años he estudiado francés, italiano, alemán, pero realmente en niveles básicos. Y ahorita estoy muy enfocada en aprender un idioma indígena de México que se llama náhuatl. No sé si has escuchado de él, Tamara. Sí, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Digo otra vez. Náhuatl. Ah, ok, qué interesante, porque mira, he visto el nombre del idioma antes, pero no tenía ninguna idea cómo pronunciarla. Entonces, es la primera vez que estoy escuchando el nombre del idioma. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, porque yo sé que hay muchas lenguas en México. Creo que la gente piensa en que, ok, en México habla español, sí, pero también hay tantas culturas indígenas y cada uno tiene varias lenguas también, ¿verdad? Así es, y justo lo dices muy bien porque las personas piensan en México solo en español, pero en México hay más de 60 lenguas indígenas vivas. Y eso Wow, es 60, increíble, ¿no? mucho. Así es. Estoy muy contenta porque hace unos meses oficialmente se han declarado como idiomas oficiales, porque por mucho tiempo las lenguas indígenas no son tan relevantes en el país y ahora ya tienen un lugar importante y eso me hace muy feliz. Y también por esta parte que te digo, ¿no? Estudiando náhuatl es una forma de conectar con muchas cosas que todavía existen en el español mexicano que tienen orígenes en este idioma indígena. Es interesante porque, mira, estaba estudiando un poquito de las raíces del español del Caribe y creo que la misma cosa pasó por allí porque ellos tienen palabras que hablan solamente en el Caribe porque las palabras vienen de idiomas indígenas y también de idiomas africanos, ¿no? Porque había mucha gente que han venido a otros países como República Dominicana, como Cuba, que son de África, ¿no? Y también de España, pero principalmente de África y también de las culturas indígenas como taíno, etcétera. Entonces, ¿puedes compartirnos un poquito de la influencia de las lenguas indígenas en el español que hablan en México? Claro, y muchas gracias que me lo preguntas porque eso me gusta mucho. El español, tú lo has dicho, ¿no? El español es muy vasto, hay diferentes variantes y es muy diferente también el español que se habla en España en comparación con el español de América Latina, pero incluso en América Latina hay diferencias entre los países y México tiene una influencia muy grande de las lenguas indígenas en el idioma que hablamos actualmente. ¿No? Muchas personas piensan que estoy hablando de algo de hace, no sé, 100 años. No, en el idioma del día de hoy tenemos palabras de origen indígenas que incluso están mezcladas pues ya a nivel internacional, ¿no? Seguro tú conoces la palabra chocolate. Sí, claro, es mi favorito. También el mío. Pues chocolate es una palabra que deriva del náhuatl, justamente de este idioma de los aztecas, y viene de xocotl,
porque este sonido de la TL es muy importante en el náhuatl y significa amargo, porque ahora pensamos en el chocolate como algo dulce, pero el cacao, que es originario de México, era algo amargo. Entonces por eso es xocotl y después ya derivó en la palabra chocolate, como lo conocemos hoy. Súper interesante, ¿no? Sí, porque sin azúcar, tienes razón, no es tan dulce como pensamos, ¿no? Con el chocolate. Cuando yo fui a Costa Rica, yo hice chocolate de esa manera con cacao. Fue una experiencia muy interesante porque cuando pensamos en chocolate aquí, es como, ay, sí, es como Hershey's o cosas así, pero eso no es la verdad. Y cuando yo tomé chocolate sin azúcar y sin leche, es totalmente diferente, pero me encanta. Exacto, justo lo que dices, ¿no? Ahora ya estamos como pensando hasta en las marcas, pensando como en estos conceptos que tenemos hoy de las cosas dulces, pero me gusta mucho pensar eso, ¿no? En la historia y en que viene de los orígenes indígenas, que es algo muy importante también en México. Cuando yo estoy haciendo mis cursos de español, cuando estoy transmitiendo a los estudiantes, me gusta mucho que conecten con esta parte de la historia. Tú sabes que pues los idiomas tienen un aspecto cultural muy importante y entender la cultura también ayuda mucho más a profundizar y a conectar con el idioma. Sí, exacto. Es que yo creo que para mí fue importante conectarme a la cultura latina para aprender español. Es por eso yo aprendí a través de la música, porque para mí fue algo muy interesante. También la música tiene sentimiento, transmite la cultura de verdad. Entonces para mí fue algo que me motivó a aprender más, ¿no? Porque fue más interesante que estar en una clase hablando sobre la diferencia entre ser y estar. Yo creo que es importante entender algo de la cultura si vas a aprender cualquier idioma, pero especialmente español, porque hay tantas culturas en Latinoamérica y yo creo que cada uno tiene su estilo, tiene no sé, su historia, tiene todo de la gente que hable el idioma. Entonces sí, para mí es muy importante aprender así, porque si no sabes algo de la cultura, es posible aprender un idioma sin realmente saber cómo hablar o cómo entender a la gente que habla ese idioma, porque no tienen ninguna idea de cómo viven esas personas. Y para mí sí es algo muy importante. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la cultura de México que tú quieres compartir, porque sabemos que mucha gente tiene sus ideas sobre el país, pero para ti, ¿cuál es un aspecto de la cultura que para ti es más importante o es muy importante que la gente entiende? Creo que justamente eso que dices, México es una mezcla